¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la nueva semana que nos espera, verdaderamente apasionante porque entramos de lleno en el corazón del mes de abril con la disputa de las clásicas de las Ardenas, que pondrá el cierre a todas las clásicas de primavera antes de que empiecen las grandes vueltas, ¿no? Con el Giro, con el Tour, con la Vuelta Ciclista a España, en fin, hoy, este año con los mundiales y con el extra de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, llegamos a este punto con la expectativa de ver qué nos van a ofrecer la Amstel Gold Race de este domingo, qué nos va a ofrecer la Flecha Valona del próximo miércoles y, sobre todo y especialmente, la decana de las pruebas, que es la Lieja-Bastoña-Lieja del domingo día 21. Y este domingo la Amstel tiene que ser escenario de una nueva demostración de Van der Poel. Vamos a ver quiénes son los rivales que de verdad le pueden plantar cara al formidable corredor neerlandés en un momento en el que, ya lo sabéis, los hospitales están llenitos de gente recuperándose de las lesiones sufridas en las diferentes caídas y especialmente en aquel día de infausto recuerdo, ¿no?, de la Vuelta al País Vasco. Quería decir algo a este respecto y antes de adentrarnos un poco, sobre todo en la carrera de este domingo, ¿no?, la Amstel Gold Race, porque, bueno, existe una honda preocupación en los diferentes agentes del mundo del ciclismo en torno al tema de las caídas, y me parece que es llegado el momento de no negar la evidencia, ¿no?, de no hacer oídos sordos ni apoyarnos eternamente en esa estúpida tradición que sí hay que preservar en muchas cosas, pero no en otras si repercuten negativamente en el espectáculo. Vamos a ser medianamente inteligentes. Yo respeto la opinión de cada uno, de todos los que quieren preservar de cualquier manera todas las tradiciones, etcétera, para que el deporte siga siendo agonístico. Me parece bien y yo también me alineo en esa directriz. Pero cuando el espectáculo se resiente, como estamos viendo por la ausencia de las grandes figuras que están todas recuperando en el hospital, pues entonces habrá que ser coherente y llegar a la conclusión de que hay que arbitrar determinadas fórmulas para tratar de detener en lo posible esta sangría. Estamos todos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que el ciclismo, y lo hemos repetido hasta la saciedad, es un deporte de riesgo y que las caídas son consustanciales a este deporte, incluso son su salsa. Pero ha llegado un momento en que, claro, todo tiene su techo y su tope. Venimos asistiendo a estudios científicos que nos han recordado esta semana cómo se ha incrementado notablemente la media de velocidad alcanzada en las carreras, ¿no?, sobre todo en todas estas clásicas de primavera. El domingo pasado, Van der Poel rodó casi a 48 km/h de promedio en una París-Roubaix. Cuidado que hay connotaciones también para interpretar cada número, ¿no?, que los números siempre son muy fríos. Es verdad que la temperatura, la climatología, el estado de la carretera, etcétera, repercute también en el incremento en la rémora de una velocidad. Pero bueno, por hacer asunción general de todas las pruebas, por hacer un resumen, es obvio que hemos llegado a un punto en el que las ganancias marginales que se obtienen a través de las mejoras tecnológicas, de los rendimientos físicos, de la nutrición, de las preparaciones en altitud, etcétera, etcétera, van generando un incremento de la velocidad que a su vez repercute muy negativamente en las consecuencias de las caídas. A ver, las caídas son siempre un poco, o muchas veces, consecuencia del azar, es verdad, pero a mayor velocidad, mayor riesgo de caída. Y a mayor velocidad en el impacto, mayor riesgo de lesiones. Y no puede ser una casualidad que se han producido en los últimos tiempos accidentes verdaderamente espectaculares, ¿no? Recordamos terrible accidente que le costó la vida a Gino Mäder el año pasado en la Vuelta a Suiza. Recordamos sí, pudieron influir en determinadas circunstancias, sobre todo el sitio en la curva, que no estaba suficientemente señalizada cuando, no por la curva en sí, porque tampoco se pueden señalizar todas las curvas, sino por la zona de hormigón de la acequia que había allí, ¿no?, y que de producirse alguna caída iba a generar las consecuencias negativas que generó. En fin, sin hacer abstracción de cada situación, ni de cada carrera, ni tratar de buscar responsabilidades individuales, creo que es absolutamente normal que la gente esté especialmente concienciada, los agentes y los actores que están encargados de tomar medidas a este respecto, de utilizar y de buscar las fórmulas necesarias para, por lo menos, disminuir ese índice de siniestralidad que tiene este deporte. Se ha multiplicado. Y el que no lo quiera ver y quiera apelar a que el riesgo está ahí, que es igual para todos, etcétera, está negando al espectáculo, porque el espectáculo necesita de los actores principales, y si los actores principales están en el hospital recuperándose y no pueden comparecer,
El espectáculo, como digo, se resiente. Y a estas alturas, por ejemplo, antes de la celebración de la Amstel, pues sabemos certezas, por ejemplo, que ya lo sabíamos, ¿no? Que Van Aert, que cayó antes de Itzulia a través de Flandes, pues no va a estar en condiciones y que no va a correr el Giro de Italia. No se ha hecho oficial, pero ya es una noticia pésima, ¿no? La ausencia de Wout van Aert en el Giro de Italia. No te quiero ni contar la historia de Vingegaard, ¿no? Hasta su padre se ha quejado de no tener noticias una semana después de las consecuencias del accidente de Jonas en la Itzulia, en la Vuelta al País Vasco. Ese neumotoras que apareció, además de la fractura de clavícula y de las costillas rotas, parece que ha preocupado en exceso a unos y a otros y sobre todo ha dejado una situación de incertidumbre y de tensión exagerada a sus padres, ¿no? Quejándose ya de que el ciclista estaba ahí en una situación que ellos desconocían y como secuestrado de alguna forma por su equipo, ¿no? Todas esas noticias son muy malas para el ciclismo, son muy malas para el ciclismo. Aún aceptando, ¿no? Ese riesgo consustancial a este deporte. Ahora estábamos con las clásicas de las Ardenas pendientes de ver si podría aparecer un Primo Roglic y ya se anuncia que a pesar de que fue el que mejor parado salió del gravísimo accidente, y tengo siempre en recuerdo a Steve Crash y a Jay Vine, porque sin ser la superestrella son dos corredores importantes y fueron los que salieron peor parados, digo, al final el cuadro es descorazonador, ¿no? El cuadro es muy preocupante. Primero, de cara a eso, ¿no? A evitar que se sigan repitiendo las caídas y a ponerle freno a este exceso de velocidad que las mejoras que en todos los órdenes se han producido está provocando. Esta es incuestionable e indudable. El ciclismo es un deporte de velocidad, es un deporte de riesgo, pero si vamos un poquito más allá, habrá que arbitrar otras medidas, insisto, para detener esta sangría que hoy nos tienen encogidos. Y nos tienen encogidos no ya solo por la salud de los ciclistas, que también, fundamentalmente también, que son personas, sino, como digo, porque llega ahora el Amstel Gold Race y nos quedamos con un Van der Poel como único gran favorito para la carrera. Sí, ya sé que nos espera, y ese es otro debate que podéis seguir alimentando ya con vuestras opiniones, etc. ¿Va a poder Van der Poel con Pogačar en Lieja? Hay quien piensa que Van der Poel es intratable. Bueno, posiblemente estén todavía sugestionados, seducidos por la formidable exhibición de la bruta bestia en Tour de Flandes y en París-Roubaix. Pero solo hace falta rebobinar un año atrás y saber y recordar cómo Tadej Pogačar soltó en el Tour de Flandes a Mathieu Van der Poel para conseguir la victoria. Y cómo Tadej Pogačar, que creo que va a ser, vamos a tocar madera y que no ocurra nada este domingo, la gran pelea con la que nos vamos a encontrar en la Lieja del domingo, ¿no? Van der Poel frente a Pogačar. Es decir, Pogačar, actual ganador, hombre teóricamente insuperable en una clásica de montaña con exigencia, como es la Lieja-Bastogne-Lieja, frente a un Van der Poel que sí es intratable cuando se trata de colinas, de 500 metros, de 800 metros, etc., pero cuando le pones subidas ya más exigentes, como la de Stoqueu, como la Roca de los Halcones, en fin, las llegadas exigentes que hay en la Lieja-Bastogne-Lieja, las subidas y las colinas, pues ahí no está a la altura de Pogačar. ¿Lo va a estar este año? Bueno, vamos a verlo. Estará bonito saberlo, ¿no? Estará bonito despejar esa incógnita. Pero mientras tanto tenemos la Amstel. Y así sobre el papel no se encuentran grandes rivales para Mathieu Van der Poel y fundamentalmente porque no pueden competir. Porque yo creo que Van Aert podría estar aquí, como podía haber estado perfectamente haciéndole frente a la bruta bestia en Flandes o en París-Roubaix, que Primo Roglic podría tener un comportamiento mañana y especialmente la Lieja-Bastogne-Lieja. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda sobre todo imaginar una carrera muy bonita. Es la primera de las Ardenas, territorio neerlandés, el Limburgo, salida de Maastricht el domingo y llegada a Valkenburg, a esa llegada de Bergen-Trevlight, que es novedosa en la última década y en la que, no lo olvidamos, Mathieu Van der Poel consiguió una victoria impresionante en el año 2019. ¿Os acordáis de aquella exhibición final, de aquel último kilómetro portentoso, reduciendo la diferencia de los tres de punta y ganando al sprint? Pues desde luego una victoria, una más de las memorables victorias conseguidas. Ya han pasado ya 5 años, todo un lustro de Mathieu Van der Poel. Y vuelve con la intención de ganar, pero no está Pogačar. Y al no estar Pogačar, que solo va a competir en Lieja porque su objetivo prioritario este año es el Giro de Italia,
Pues tenemos que rebuscar ahí en la nómina de aspirantes a ver quién puede conseguir hacerle frente a Mathieu Van Der Poel. Los franceses están ilusionados y el propio Benoît Cosnefroy, ganador ayer de la Flecha Brabanzona, pues decía que él no cree que Mathieu Van Der Poel sea imbatible. Bueno, Cosnefroy está en un buen equipo, en un momento de forma importante, cuenta además con una buena plantilla. Nosotros nos preguntamos, especialmente interesados, qué puede hacer Juan Ayuso en esta carrera. Va a ser su primera comparecencia y tenemos muchas expectativas puestas en el alicantino, por lo menos yo las tengo. En un sentido de más, es un corredor, bueno, que por lo que ha demostrado hasta el momento es tenido como aspirante para las grandes vueltas. Pero yo creo que Ayuso es mucho más que eso. Ayuso es un corredor también para pruebas clásicas de un día, siempre que exista la montaña exigente. No lo es tanto la de Amstel, no va a correr la Lieja el domingo, a pesar de que está apuntado en las listas, no va a correr la Lieja el domingo, que va a liderar exclusivamente Tadej Pogačar. Y tiene aquí una bonita oportunidad de mostrar su adaptabilidad a este tipo de recorridos, porque son recorridos muy complicados. 33 colinas hay que subir. Los últimos 80 kilómetros se hacían el bucle alrededor del Cauber, que se pasa por segunda vez a 16 kilómetros de línea de meta y donde puede estar, obviamente, el desenlace de la carrera, ¿no? Yo, sobre todo, no es que tenga la expectativa de ver si Ayuso le puede ganar a Van Der Poel. Es muy complicado. Estamos hablando de corredores que con 75 kilos de peso y con la potencia descomunal que es capaz de ejercer sobre los pedales, resultan poco menos que imbatibles. Van Der Poel está en un recorrido ideal para sus características, ¿no? En el caso de Ayuso, con 10 kilos menos, etcétera, tendrá que ir acoplándose un poco a esa situación, pero creo que es un aliciente saber hasta qué punto puede rendir Ayuso en un equipo que además va a estar formado por gente como McNulty, como Hirschi, como Almeida, como el joven Christen, estaba apuntado también, el ganador el otro día del Giro de los Abruzos, ¿no? No es el único, ¿eh? Hago especial mención de Ayuso por lo que nos toca. También quiero hacer la de Richard Carapaz, a quien esperábamos otro día en la Flecha del Brabante, no compareció, pero sí lo va a hacer en la Amstel, después de un largo periplo de inactividad o de no comparecencia en las grandes carreras y tras su esperanzador comienzo de la temporada en los campeonatos de Ecuador y también en la Vuelta a Colombia, ¿no? En el Tour Colombia. Bueno, yo creo que por ahí hay otros nombres y hay que tenerlos en cuenta, pero dentro del equipo de Carapaz, sobre todo Ben Healy, ¿eh? Hizo una carrera el año pasado el irlandés espectacular y a buen seguro que va a ser otro de los grandes aspirantes, por lo menos a intentar replantar cara, como el año pasado lo hizo con Pogačar, a ver si en esta ocasión lo puede hacer con Van Der Poel. Y quien habla de Ben Healy tiene que hablar de Matteo Jorgensen. Lo corrió París-Roubaix el otro día, pero va a liderar obviamente con Tiesj Benoot el equipo del Visma en ausencia de Roglic, que esta carrera no la va a correr. Vamos a ver si puede estar en condiciones de hacerlo en la Lieja. Y también de Dylan Van Baarle, tuvo que abandonar el otro día y no estaba en las mejores condiciones. Otro de los grandes favoritos era Tom Pidcock, y yo por este sí que apuesto, ¿eh? Tom Pidcock al frente de un Ineos en el que no va a estar Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez solo va a correr Romandía. Pasa de las clásicas, o al menos en su equipo consideran que no es lo más oportuno, teniendo como objetivo prioritario el Tour de Francia de este año, ¿no? Bueno, Pidcock, que el año pasado anduvo a muy alto nivel, recordad, fueron Pogačar, Ben Healy y Tom Pidcock de los que hicieron la selección fundamental en el tramo definitivo de la carrera y por lo tanto hay que contar con él. Como hay que contar con Skilmos, el campeón danés, al frente de un líder poderoso y combativo que sí ha tenido corredores especializados en las clásicas de pavé, de adoquines y de colinas, pues ahora en estas Ardenas también va a contar con gente como Tom Scullins, el letón, o con gente como Andrea Bajoli, que también es un corredor referencial a tener en cuenta. En Movistar va a estar Aramburu, con Aramburu David de Fórmula, a ver si dan un poco el tono, que hasta el momento no lo han dado, esos flamantes o teóricamente importantes fichajes de la escuadra telefónica, David de Formolo, Remy Cabañá, etcétera. Yo creo que el tiro de Aramburu estará mejor apuntado en esta ocasión, ya un poco más recuperado de esa fractura de clavícula que le he tenido casi 2 meses en el dique seco, ¿no? Y bueno, pues nombres como los que estamos mencionando tienen que ser referencia fundamental para el desenlace de la carrera y ahí también quiero incluir a Rémi Gregoire, francés del equipo del Grupo AMA, ¿no? Gregoire tiene además a gente como Madouas, como Stephen Kuhn, que siempre lo borda en las clásicas. Bien,
hay un manojo y una nómina de corredores muy importantes que van a ser, digamos, los que tengan que medirse contra Van der Poel, que vuelve a presentar otro equipo muy poderoso, ¿eh? Si hablábamos de las otras clásicas de adoquines y de colinas, ahora de repente el Alpecin comparece aquí con Quinten Hermans, ganador de una etapa en el País Vasco. Aparece también con la presencia de Axel Logans, el corredor francés, que también ha exhibido unas condiciones fantásticas, ex campeón mundial sub-23. Aparece Jasper Philipsen, que tampoco nos extrañaría que pudiera estar competitivo en este tipo de recorridos. En fin, no están aquellos grandes actores que tenían que ser los primeros candidatos a pelear con Van der Poel, pero hay otro tipo de corredores, y entre ellos quiero incluir a Van Gils, el ciclista del Lotto. Está haciendo una temporada fantástica y le tengo mucha fe a este corredor. Vamos a ver si Bora con Higuita, con Schachmann igualmente, puede hacer el papel que le niega la ausencia, en teoría, la ausencia de Primo Roglic. Pero digo que va a ser una carrera muy bonita, independientemente de lo que ocurra. Salida en Maastricht, llegada a Valkenburg, concretamente a Bergen-Treblait, que es ahí como una municipalidad, un barrio de la localidad de Valkenburg, en Limburgo. En Valkenburg, el recuerdo siempre de aquellos campeonatos del mundo, ¿eh? Fueron en el 98 y ganó Abraham Olano la prueba contrarreloj individual, que había sido plata detrás de Indurain en los mundiales de Duitama. Y de aquel mundial de Valkenburg tendrá buen recuerdo también Alberto Contador, porque ahí, bueno, entonces a lo mejor casi no se daba cuenta, ganó Iván Basso, su partner en las filas del equipo de Poltico Meta. Iván Basso ganó delante de sus compatriotas Nocentini y Darío Di Luca la prueba del Mundial Sub-23. Bueno, pues en ese escenario de la provincia de Limburgo, con una enorme tradición ciclista, van a transcurrir estos 253 kilómetros de la clásica de la cerveza, la Amstel Gold Race, que se inició en los años 60, que ha tenido un gran dominador en la figura de un legendario ciclista neerlandés como era Jan Raas, el Gafas, como se le conocía en su momento, y que también, por citar algunas estrellas más recientes, ha tenido a Philippe Gilbert como enorme protagonista, consiguiendo 4 victorias. Los españoles no hemos rascado bola y los latinos tampoco, pero bueno, ahí están los precedentes de Alejandro Valverde, 2 veces podium, también de Purito Rodríguez, que fue podium en una ocasión, y la ilusión por ver si Ayuso, tal vez Pello Bilbao, si está en la partida en condiciones, puedan ser protagonistas de la carrera, pero sobre todo con el deseo firme de que veamos una bonita prueba en Eurosport desde las 2:30 de la tarde hasta la finalización. Veremos todo el momento vital e icónico de la doble subida al Cauber. Y nada, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Que veamos un gran espectáculo y sobre todo Virgencita, Virgencita, que ya lo debemos dejar constancia de la París-Roubaix. Fue una especie de milagro, tantas caídas en carreras precedentes, y cuando llega la París-Roubaix, que es la prueba más peligrosa del año, apenas hubo incidentes que lamentar en este sentido. Ojalá, Virgencita, Virgencita, siga por esos derroteros esta Amstel Gold Race y que la podamos disfrutar sin sobresaltos y mucho mejor sin espantos. Gracias, amigos.